Buenas noches. Aquí en la presentación del LACA 3 de termodinámica y fluidos. Los integrantes de este grupo son José Guillermo Toro Calao, mi persona, y el compañero Javier Mauricio Prieto Valero. En la introducción decimos que la termodinámica estudia los fenómenos relacionados con el calor y la temperatura y la transformación de la energía. Por otro lado, la mecánica de fluidos se enfoca en el comportamiento de líquidos y gases. Ambas disciplinas son fundamentales para comprender y analizar los fenómenos térmicos y los flujos de fluido. Entendiendo lo anterior, gracias a lo impartido dentro de este curso, en estas 8 semanas se hace este video para explicar las 2 primeras actividades y demostrarlo con ejemplos lo aprendido. También se puede decir que lo visto en este curso se puede llevar en la vida cotidiana como en el campo laboral, como es el área de ingeniería industrial. Los objetivos: comprender la importancia de la termodinámica para el entendimiento y estudio sistemático de las operaciones y procesos de ingeniería. Realizar por medio de un video la sustentación en el mapa conceptual y lo que es la infografía, que corresponde al ACA 1 y 2. Realizar un experimento práctico en donde se aplique lo aprendido del curso. Por último, explicar un ejercicio de los temas a trabajar. Acá miramos el ACA 1, lo que es el mapa conceptual. Si nosotros miramos aquí termodinámica de fluido, en una parte vemos que lo que es fluido, y que un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se le somete a una fuerza aplicada. Esto aquí se divide en 2 temas que son fluido en reposo y movimiento. En reposo está lo que es la densidad y presión de fluido, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes de la presión en los gases y la tensión superficial. Y en movimiento está la ecuación de continuidad, lo que es la ecuación de Bernoulli, el tubo de Venturi, el teorema de Torricelli, el flujo sanguíneo y la viscosidad. Esto nos demuestra lo que es la dinámica del fluido. Aquí está la ecuación de la cantidad de movimiento, ecuación de la energía, sistemas de ecuaciones de Navier y Stokes, presión hidrostática, medidas de la fuerza ejercida en un fluido. Nos dirigimos del otro a lo que es la termodinámica, que es la rama de la física que estudia la relación entre energía, calor y el trabajo, y cómo esos conceptos afectan el comportamiento de los sistemas físicos. Y aquí mostramos lo que es calor y temperatura. Los sistemas son el concepto de calor y temperatura, el calor y la variación de temperatura, la escala de temperatura, el equilibrio térmico, la transmisión de calor y la dilatación térmica. También miramos las fases de la materia, que tiene mucho que ver con la termodinámica, que está el punto de fusión, de ebullición, los cambios de fases, la teoría cinética de los gases, la ley de Boyle, ley de Gauss y Lusac, la ley de los gases ideales. Todos estos temas son fundamentales para estudiar las leyes de termodinámica. Mostramos que la ley de termodinámica 1, que es la primera ley de la termodinámica, trabajo en los gases, proceso termodinámico, proceso isobárico, el proceso isométrico y isotérmico. En la ley de termodinámica 2 mostramos lo que es las máquinas térmicas, aquí ya miramos también las máquinas de vapor y el concepto de entropía. Pasamos a la K2, que es la infografía. Acá en la infografía escogimos el fluido en reposo. Esto es que un fluido en reposo es aquel que no tiene movimiento aparente, es decir, las partículas que componen el fluido se encuentran en equilibrio, no hay una corriente observable. Un fluido en reposo tiene algunas propiedades termodinámicas importantes, como la presión, la densidad y la temperatura, que son uniformes en todo el fluido. Aquí miramos lo que es la densidad, la definición de densidad que se define como la masa por unidad de volumen del fluido y se representa con la letra ρ. La unidad de medida comúnmente utilizada por la densidad del sistema internacional
de unidades es el kilogramo por metro cúbico. Aquí miramos aquí lo que son las ecuaciones de la densidad. Miramos lo que es la presión, que la presión es la cantidad de fuerza que se aplica a una superficie por unidad de área. La presión se mide en unidades como Pascal, en el Sistema Internacional de Unidades, y en unidades como en el PSI libra por pulgada cuadrada en otro sistema de unidades. Aquí miramos lo que es la presión, que la presión es igual a densidad por la gravedad por H, que viene siendo la altura, o en ciertos casos la profundidad. Miramos el principio Pascal, que establece que la presión aplicada a un fluido en un punto se transmite con la misma intensidad a otros puntos del fluido y a las partes del recipiente que lo contiene. Este principio tiene muchas aplicaciones prácticas, como el de la hidráulica, donde se utilizan los líquidos para transmitir fuerzas a larga distancia. Como aquí miramos, está la fórmula, y aquí vemos un pequeño ejemplo, como un elevador, un gato hidráulico, que la fuerza que se ejerce aquí es mucho menos, se transmite y ejerce una fuerza mucho mayor para de pronto aquí levantar un auto. Miramos el principio de Arquímedes, establece que un objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático y se mide en Newton. Aquí miramos varios casos de este principio que ya estamos mirando. Bueno, pasemos. Bueno, en esta fotografía miramos lo que es los usos del principio de Pascal en la vida cotidiana. Como veremos, un gato hidráulico. Un gato hidráulico responde al principio Pascal, que establece que la presión en un contenedor cerrado es siempre la misma en todos sus puntos cuando el fluido es impulsado hacia el cilindro por una acción de una bomba. Se somete a una fuerza como la presión. Aquí miramos que el sistema del gato hidráulico, muy básico aquí, y aquí mostramos más o menos también en este sistema un gato hidráulico ya de manera más realista, más práctica. Bueno, a continuación, compañero nos mostrará un experimento práctico de lo que es la presión de fluidos. Buenas tardes. El siguiente experimento es de presión de fluidos y está basado en uno de los principios de Pascal, que se llama el barril de Pascal, que consiste en introducir agua a través de un embudo a una botella, y el peso hidrostático del líquido y la presión atmosférica hace que pase de una botella a otra, liberando espacio y presión. A continuación vamos a ver cómo poner a prueba el experimento. Ahí vemos cómo está pasando de una botella a otra. Ahí el líquido va pasando de una botella a la otra, y lo que hace es liberar el espacio, libera por la presión atmosférica, libera espacio y presión. Entonces ahí vemos cómo se está llenando la tercera botella, cómo se está llenando con la presión que está ejerciendo la primera botella. Se está llenando la tercera botella. Ahí vemos cómo se está llenando. Entonces, por la presión atmosférica, lo que hace es pasarla de una botella a otra. Si liberamos la válvula de la segunda botella, lo que hace es que nivela las tres botellas por la presión atmosférica.
como lo podemos ver acá. Liberamos la presión que tenemos en la tercera botella y la tercera y la primera lo que hacen es llenar la segunda botella. ¿Por qué lo llena? Por la presión atmosférica, hace que los dos líquidos se queden al mismo nivel. Ahí vemos cómo se están llenando y van a llegar a un punto que estén igual nivel las tres botellas. Y ahí vemos que ya está al mismo nivel las tres botellas. Tenemos un ejercicio que aquí muestran que cuál es la presión en el fondo de un pozo de agua de 15 metros de profundidad. Aquí mostramos demostramos forma gráfica el pozo. Miramos que la profundidad se puede ver como si fuera la altura. Si leemos el problema, podemos darnos cuenta que existen 15 metros de profundidad, o sea, una altura. También sabemos que se trata de un pozo de agua. Eso quiere decir que tenemos una densidad conocida. Así también el valor de la gravedad. Entonces colocamos nuestros datos. Altura 15 metros. La densidad del agua, como miramos, la densidad del agua es la misma, entonces serían 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. Y la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Basando en nuestros datos, entonces podemos aplicar la fórmula. Presión es igual a densidad por gravedad por altura. Sustituyendo estos datos, tenemos estos datos siguientes. Y el resultado, por lo que obtenemos un valor de 147.000 pascales, que es el valor de que nos están pidiendo este ejercicio. Bueno, ahora pasamos a las conclusiones del trabajo. La termodinámica y la mecánica de fluidos son ramas fundamentales de la física que estudian el calor, la energía y el comportamiento de los fluidos. También la termodinámica se centra en la transferencia de calor y energía en sistemas macroscópicos, mientras que la mecánica de fluidos analiza el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento. Estas disciplinas proporcionan bases teóricas y principios necesarios para el diseño eficiente de sistemas y la resolución de problemas relacionados con la energía y los fluidos. La comprensión de la termodinámica y la mecánica fluido es crucial para el desarrollo de tecnologías más sostenibles, la optimización de procesos industriales, que es lo que nos interesa, y la comprensión de fenómenos naturales como el clima y la circulación de los océanos. Aquí pasamos a la biografía del trabajo. Muchas gracias por ver esta presentación. Tengan un buen día.